Amigos de Plano Informativo, mi nombre es Jorge Torres. Hoy tengo el gusto de tener vía Zoom a Carlos Álvarez, el ex experto en gestión ambiental. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge, a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema muy importante y que en San Luis Potosí lo hemos vivido y todavía estamos viviéndolo. Este tema, Carlos, de pues las mineras. Por ahí coméntanos de esta situación porque también tengo entendido que hay un día para pues precisamente tener conciencia de esta actividad de minería a cielo abierto. Sí, mira, a raíz de la lucha que dieron un grupo de activistas, que por cierto, debo decir, son activistas, diría yo, de temporal, así les llamo yo, Ujú. porque solamente salen en temas muy específicos. Me refiero, por ejemplo, a Sergio Serrano, o me voy a referir al colega eh, este, mm, que estuvo en Greenpeace en aquellos años, eh, como presidente de Greenpeace, un potosino, Alejandro Calvillo Una, ¿sí? Él es de ahí. De hecho, me dicen que es sobrino de doña Concha Guadalupe Nava Calvillo. ¿Sí te acuerdas de la señora? Sí, sí, sí. Esposa de Horacio Sánchez Unzueta. Un saludo a los dos, ¿verdad? Si es que viven, yo supongo que sí viven, ¿verdad? Ujú. Entonces, mira, a raíz de esa lucha, una lucha muy dirigida, muy específica, al parecer dicen, ¿verdad? No, a mí no me consta, que pobladores de San Pedro, que está ahí al norte de San Luis, ya rumbo hacia arriba, hacia Saltillo, este, eh, hubo una lucha porque los argumentos que usaba tanto Sergio Serrano como el propio Alejandro Calvillo decían, es que están agotando el acuífero en la explotación de la mina, ¿verdad? Es una minera San Javier, si mal no recuerdo, era una minera extranjera, hasta donde recuerdo. Bueno, entonces decían, se están acabando el agua de San Luis. Y luego decían, como usan cianuro de sodio, ahorita hablamos de eso, decían, el cianuro de sodio está envenenando a todos los potosinos. Bueno, pues ambas afirmaciones nunca fueron ciertas. En primer lugar, el agua que tomaba esa minera, que vino a volver a practicar la minería en San Pedro, en esa zona, esta minería es la nueva minería, la que usa cianuro de sodio, porque antes se usaban otras sustancias, sulfato de cobre y otras. Pero ese sitio de San Pedro es un lugar donde ya se había explotado mineral y hasta donde yo recuerdo era oro. Pero de acuerdo con la nueva minería y con estas nuevas tecnologías que hay en la minería, según los canadienses, había todavía oro ahí. Valía la pena invertir, sacar millones de kilos, millones, o sea, miles y miles o millones de toneladas de mineral para extraer oro. Ahora bien, a raíz de este movimiento del Frente Amplio Opositor a la minera San Javier, que se dio ahí en San Luis, ellos, a través de toda esta relación con Greenpeace y otros grupos, lograron que se designara, perdón, el 22 de julio como el Día Mundial en contra de la minería a cielo abierto. Ahora bien, yo debo decir que la minería es la actividad más añeja, probablemente más vieja del ser humano. ¿Por qué? Porque en el momento en que el ser humano descubre que hay minerales metálicos, fíjate bien, porque también hay minerales no metálicos, luego hablaremos de ellos, pero hoy me quiero referir a los minerales metálicos, a todos esos, a todos esos que transformándolos con energía y trabajo, como decía Lenin allá en Rusia, decía, con un ingeniero y energía eléctrica, con eso tenemos. Ese es el socialismo. Así decía. El tema es que nosotros, desde la edad de los metales, cuando había que sacar el acero para pelear con espadas, acuérdate que fueron cientos de años en las que el ser humano se peleaba a pie, cuerpo a cuerpo y con espadas. Y esas espadas, pues eran de acero, no iban a ser de madera, me explico. Bueno, las flechas
sí son con madera, ¿verdad? Pero luego vinieron las espadas y las armaduras y entonces estos metales que en un principio servían para cuestiones como estas del armamento y las espadas, los escudos y todo eso, sí, pero después el acero vino a colaborar con todo este desarrollo de esta civilización, ¿verdad? Y entonces ya las viviendas, hoy, ya las viviendas, tu casa, mi querido Jorge, pues seguramente tiene tabiques y unas varillas de acero, ¿verdad? Seguramente. Bueno, y la televisión, por donde nos están viendo, o la computadora, o la tablet de la que yo estoy transmitiendo, tiene metales, muchos, no solamente acero, tiene aluminio y tiene otros, ¿verdad? Tiene níquel, tiene cadmio, bueno, tiene hasta arsénico, ese es no metálico. Pero hablando de los metales, entonces, hoy la vida moderna no se concibe sin el acero y sin los metales, sin el cobre, sin el aluminio. Imagínate, todo el aluminio, acero y cobre que hay en una vivienda, en una casa. Les voy a dar unos datos que nadie, en exclusiva, óiganlo bien, nadie se molesta en calcular, pero Carlos Álvarez sí, ahí les va. En este año, en el 2021, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, ¿sabes cuántos celulares se van a vender en el mundo, mi querido Jorge? ¿Cuántos se van a vender? 2.300 millones de celulares. ¿Cómo ves? 2.300 millones de celulares. De todas las marcas, ¿verdad? De las de Huawei o como se llame, y el Samsung y el iPhone, y todos. 2.300 millones, solamente de celulares. 130 millones de refrigeradores. 93 millones de automóviles. Automóviles, porque hoy todavía los automóviles pues son de acero. Ya viene el policarbonato, ¿verdad? Ahí viene, pero todavía es caro. Ahí va. Seguramente en el futuro tendremos autos de policarbonato, pero hoy son de acero. Entonces, 93 millones a pesar de la crisis, 93 millones de automóviles a gasolina, ¿verdad? La gran mayoría, muy pocos híbridos y pocos eléctricos. Luego, 25 millones de camiones. También ahí vienen ya los camiones híbridos, ya vienen otros, los eléctricos, ahí vienen ya. 230 millones de computadoras de escritorio, las famosas PCs de escritorio, 230. Y 220 millones de pantallas de televisión. Imagínate, Greenpeace y sus seguidores, digo yo, ¿están en contra de la minería? Pues no podemos evitar la minería. Te voy a decir por qué. Porque el hombre, estos 8,000 millones que casi somos ya en el planeta, necesitamos todos los metales para vivir. No podemos vivir sin acero, no podemos vivir sin los metales. Entonces, decir que hay que prohibir la minería, eso es un contrasentido, para decirlo suavecito, ¿verdad? Es un contrasentido, no se puede. Lo que yo digo, lo que debemos hacer y lo que debemos exigir todos es que esta minería sea practicada de manera en donde reduzcan al máximo los impactos ambientales. Rápidamente, la minería a tajo abierto o cielo abierto quiere decir que, ok, aquí está, en estos terrenos están los yacimientos aquí abajo. Van a la compañía mexicana, canadiense, gringa, la que sea, va a Comisión de Fomento Minero, hace un denuncio, paga unos impuestos y entonces le otorgan una concesión por 10, 15 o 20 años para que explote el mineral de tales o cuales terrenos en tal o cual estado. Hoy hay 26 estados de la República que tienen actividad minera y hay más o menos 21 millones de hectáreas que están siendo explotadas para extraer estos minerales metálicos. Oro, plata, paladio, níquel, cadmio, litio, plomo, todos ellos están siendo extraídos hoy por más de 550 empresas mexicanas y extranjeras en este país. Ahora bien, una vez que ya tiene la autorización, tiene que pasar a la Semarnat, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, para que le autorice, exacto, la manifestación de impacto ambiental. Y ahí es donde viene el punto. Ahí es donde nosotros, todos los de a de veras, los activistas serios, como yo, ¿verdad? Porque yo estoy preocupado por el aire contaminado de San Luis Potosí. Y te pregunto, Jorge, y le pregunto al auditorio,
¿Cuántas veces ha salido Sergio Serrano a denunciar la contaminación atmosférica? No. Por eso digo que son ecologistas de temporal. Así les digo yo. De temporal. Y yo soy de tiempo completo. ¿Verdad? Entonces, yo sí reconozco los impactos de la minería. Ahorita platicamos cuáles fueron, pero bueno, vamos a la nueva minería. Entonces, la Semarnat le dice, ok, te voy a autorizar a que saques durante 15 años tu mineral. Pero vas a hacer esto, esto y esto. La minería a cielo abierto es, ok, ya está aquí el terreno. Otra cosa, se tienen que poner de acuerdo con los dueños. Porque acuérdate que los mexicanos somos dueños del suelo, de la superficie. O sea, cuando dices, este terreno es mío, ¿sí? El terreno, la superficie es tuya. Y tú tienes derecho como dueño a hacer usufructo de esa tierra, construyes una vivienda, lo que tú quieras, o producción agrícola, lo que sea. Sí, pero lo que está debajo, esos son bienes de la nación. O sea, lo que está en el subsuelo, sea petróleo o minerales metálicos, el dueño es la nación. Entonces, el gobierno, ¿verdad? La nación. Entonces ellos se tienen que poner de acuerdo con los dueños de los predios. Pueden ser ejidatarios o no. Pueden ser pequeños propietarios. Entonces se pone de acuerdo la compañía minera y le dice, oye, yo vengo aquí, voy a estar 15 años extrayendo estos minerales, entonces vamos a ponernos de acuerdo, te voy a pagar tanto dinero por tonelada, sea de mineral en bruto o sea del metal ya, específicamente el metal, ¿verdad? Entonces ya se ponen de acuerdo, hacen un contrato y se ponen a trabajar. En muchos casos, no en todos, la propia minera puede contratar a gente de esa comunidad o a esos mismos dueños, los capacita para que hagan ciertos trabajos, porque no están capacitados para hacer todos los trabajos. Pero bueno, pueden contratar gente para que trabaje en la mina, en ciertas actividades, bajo ciertas condiciones. Entonces, ya una vez que se pusieron de acuerdo, entonces empieza la explotación. ¿Qué se hace? Se barrena, se meten unas perforaciones que pueden ir a 100, 200, 300 metros. Y meten dinamita y ¡brum! Explota la dinamita. ¿Para qué? Para fracturar el metal y después empezar a sacar con esas quebradoras que hay los minerales. Pero ¿qué pasa en ese momento de la explosión? Que sí puede haber un impacto, sí hay un impacto abajo, porque con esa fuerza de la explosión se pueden fracturar algunos acuíferos que estén hasta abajo, algunos. Eso es un riesgo que ni modo, ahí está, latente, de que pudieran haber algunos acuíferos de agua fósil allá abajo que pudieran fracturarse y perderse. Pero bueno, ok, ya salió y están sacando. Entonces, cuando tú sacas el mineral, lo sacas a cierto tamaño y los llevas a unas quebradoras y a unos molinos. Esas quebradoras y esos molinos consumen energía, necesitan combustible, porque allá, donde están las mineras, pues no vas a llevar un cableado, ¿verdad? Para llevarles la corriente eléctrica, ¿no? Ellos tienen motores de combustión interna de diésel, grandes motores, que mueven estos molinos y estas quebradoras. Ahí está otro impacto, que son las emisiones de esos equipos. Bueno, esos también, ni modo. Todavía no hay eléctricos, todavía no hay equipos de esos eléctricos, todavía no. Pudieran haberlos, ¿verdad? Pero eso nos falta. Ok, entonces ya sacamos, ya lo molimos y lo dejamos de un tamañito especial. Y luego vamos a lo que se llama la flotación de los minerales. Ya que lo reduces de tamaño a cierto tamañito, el mineral en bruto, lo metes a flotar en una tina. Esa tina puede tener 50, 60 o 80 metros de ancho por 80, 100 o 120 metros de largo. Y puede tener 2 o 3 metros de profundidad. Y ahí se pone agua. Y ahí se pone a flotar el mineral. Y ahí es donde utilizan ahora el cianuro de sodio, que es un producto altamente tóxico, pues es veneno. Bueno, entonces le ponen cianuro y ese cianuro reacciona, captura el metal, vamos a hablar de oro, y se forma cianuro de oro. Y ese cianuro de oro lo retiran, lo filtran y luego lo mandan al proceso metalúrgico. Luego hablamos lo que es la metalurgia. Ahorita estamos en la minería. Ok, ya se llevaron lo que quieren, pero entonces quedan estos residuos que se llaman jales. Entonces la obligación ahora es que una vez que hiciste tu agujero, tus agujerotes, tus socavones enormes, bueno, ya que quitaste tu oro,
Bueno, entonces me regresas al agujero todo el mineral y me rellenas el agujero. Y luego me pones la corteza vegetal que había, matorrales, huizaches, lo que sea, me la regresas para tratar de regresar a las condiciones previas a la explotación. Eso es lo que tienen que hacer ahora. Antes no lo hacían. Tú tienes unas plantas metalúrgicas ahí en el centro de la ciudad. Bueno, ya las aplanaron, ya hicieron hasta casas encima ahí en Minera México. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Pero yo fui en el 95 a denunciar a Minera México. Yo mismo la denuncié, porque la chimenea de una planta que producía una planta química, ¿verdad? En la de zinc, en la planta beneficiaria de zinc había una planta que generaba unas emisiones muy tóxicas que tenían dióxido de azufre y arsénico, precisamente. Durante años, la actividad minera y también la metalúrgica fueron muy contaminantes. Es correcto. O sea, yo estoy de acuerdo con Greenpeace y ellos que los impactos que generaron 2000 años de minería en el mundo han sido impactos ambientales muy grandes, impactos a la salud. ¿Por qué? Porque los metales, tú los respiras, mi querido Jorge, entran al torrente sanguíneo y te generan muchos daños a la salud. El plomo, ¿verdad? Va a la sangre y luego a la salida, si sales, si lo expulsas, si no se te aloja en huesos, pasa por los riñones y te genera un daño irreversible en los riñones. Se llama insuficiencia renal. Entonces, los daños de la minería a la salud de los seres humanos, por supuesto que es enorme. Y ha habido miles, por no decir cientos de miles o millones de muertes generadas por estos metales que respiran. Eso, por supuesto que es real. Pero no podemos evitar seguir sacando los metales porque los necesitamos acá afuera. Por eso es muy importante reciclar y reciclar y reciclar y reciclar. Porque ya somos 8,000 millones de seres humanos. Y en el 2030 y en el 2050, pues vamos a ser más de 11,000 millones o 10,500 millones. Imagínate. Bueno, yo ya no voy a estar aquí, mi querido Jorge, pero tú sí vas a estar. Entonces, a lo que voy es a esto. Tienen que regresar el mineral, tapar el agujero. Luego, hay residuos que quedan ahí. Hay residuos tóxicos de ese cianuro. Esos se tienen que encapsular y se tienen que confinar ahí mismo en una celda debidamente cementada, ya con un proceso de neutralización, y se entierran perfectamente en una celda. Y el agua se debe reciclar. Esa es la nueva minería. Antes no se hacía eso. Por eso, no es que tengamos que prohibir la minería. Eso para nada. La minería va a seguir existiendo hasta que saquemos el último gramo de los minerales que necesitamos, de esos minerales metálicos. Hoy ya sabemos que en el 2030, ya nos dijo la Organización de Naciones Unidas, ya nos dijo que posiblemente en 2030 se extraiga el último gramo de mineral de cobre. Fíjate nada más lo que estoy diciendo, ¿eh? Faltan 9 años. No es nada. 9 años ya no es nada. Entonces, ¿qué va a pasar el día que no haya cobre? Mi querido Jorge, el precio del cobre va a costar más que el oro. Porque hay unas funciones del cobre que son todavía hoy son muy difíciles de reemplazar. Entonces, tendremos que reciclar todo el cobre, tendremos que desenterrar de esos mugrosos tiraderos que hay todo el cobre que haya en el planeta para usarlo y reciclarlo y reciclarlo y reciclarlo, pero va a llegar un momento en que no hay. Y seguramente hacia el 2100 o al 2200, no sé qué vaya a pasar con la civilización, no sé, se van a extraer todos los metales y entonces pues ya no va a haber de dónde extraer. Por eso digo, ya para entonces se supone que han creado otros materiales, formulado otros materiales que sustituyan a estos metales. De manera pues que ya para terminar, no estoy de acuerdo en la postura de Greenpeace y de activistas de temporal, como Sergio Serrano, que nada más van a unas y no van a todas. No, esos tienen intereses. O sea, ellos obedecen a intereses. No, hay que ser ecologista en todo y hay que estar apoyando al medio ambiente y a la protección ambiental, pero siempre, ¿verdad? Entonces, Sergio Serrano no habla ni de la contaminación atmosférica ni de la Sierra de Álvarez. Está muy calladito.
pero luego sale con temas muy específicos a decir que él es ecologista. Pues no, la realidad es que no lo es. Pero tu servidor, yo sí estoy en el activismo, yo tengo 31 años y soy de tiempo completo. Pero hoy quería dejar claro que no podemos acabar con la minería bajo ningún concepto. Lo que se debe hacer es simplemente exigir que esta minería sea, pues vamos a decirle sustentable, pero yo quisiera decirle mejor, la nueva minería que reduzca al máximo los impactos ambientales que genera, porque también genera riqueza. Ya hablaremos, si quieres, te daré las estadísticas, ya se me acabó el tiempo, pero si quieres, podemos abordar luego la importancia de la minería desde el punto de vista de la producción, del dinero y de los empleos, si te parece. Perfecto, no, pues claro que sí, Carlos, pues te agradecemos mucho la atención, un tema importante, la minería, porque pues sí, hacer este proceso estaría muy bien hacerlo con este equilibrio ecológico que sea adecuado tanto para un beneficio que tenemos con los minerales como también el beneficio importante que es tener un ecosistema y un medio ambiente sano. Carlos, te agradecemos mucho la atención y pues estamos en contacto para la próxima semana. Con mucho gusto, muy buenos días. Buenos días y nosotros continuamos con más en Plano Informativo.